cápsulas educativas, asignatura Ciencias Naturales, tercer ciclo básico. Bienvenidos a la cápsula de Ciencias Químicas. Para comenzar, vamos a hablar del modelo cinético molecular y algunas propiedades de la materia. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia está constituida por partículas que están en continuo movimiento y que presenta distintas propiedades. La materia está en la naturaleza de manera uniforme y la materia está en distintos estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. Modelo cinético molecular. Las principales ideas del modelo. Número 1. La materia está constituida por partículas, átomos o moléculas. Número 2. Las partículas están en continuo movimiento, el cual se relaciona con la energía cinética que tienen y con la temperatura. 3. Existe determinada distancia entre las partículas. 4. Entre las partículas hay una fuerza de atracción. El estado físico de una sustancia depende de las propiedades de sus partículas, de la fuerza de cohesión entre ellas, de la temperatura y de la presión a la que se encuentra. Conceptos claves: átomo, molécula, compuestos químicos, reacciones químicas. Átomo. ¿Qué es un átomo? Es la unidad básica de un elemento. Consiste en protones, neutrones y electrones. Los átomos pueden combinarse para formar moléculas tan simples como el agua o tan complejas como el ADN. Y aquí aparece una imagen de cómo está constituido un átomo: de electrón, de protón y de neutrón. Compuestos químicos. Un compuesto químico es cualquier sustancia formada por la unión de dos o más tipos de elementos químicos, o sea, por átomos de dos o más tipos diferentes de elementos químicos unidos entre sí por enlaces químicos de alguna clase. Molécula. Una molécula es un grupo de átomos iguales o diferentes que se mantienen juntos y no se pueden separar sin afectar o destruir las propiedades de las sustancias. Existe un concepto antiguo que dice que la molécula es la parte más pequeña de una sustancia que conserva su composición y sus propiedades químicas. Reacciones químicas. En una reacción química pueden suceder transferencias de energía entre reactantes y el medio. Ejemplo: la energía que libera un soplete proviene de la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, la que también produce vapor de agua. Existen diferentes reacciones químicas, como son la endotérmica y la exotérmica. Las reacciones químicas en las que se libera energía, como un ejemplo del soplete, se denomina exotérmica, porque hay una transferencia desde los reactantes hacia el medio exterior. En cambio, cuando reacciona el vapor de azufre con el carbono, por ejemplo, se forma sulfuro de carbono, pero se absorbe energía. Una reacción como esta se denomina endotérmica. En los dos tipos de reacciones anteriores se forma uno o más compuestos a partir de los reactantes. En los siguientes laboratorios podrá distinguir entre procesos y reacciones químicas de endotérmicas y exotérmicas. Y ahí aparece una imagen en donde deja más claro con las flechas que en el caso de la endotérmica el calor es hacia adentro y la reacción exotérmica, el calor es hacia afuera. Estados de la materia. Como habíamos dicho, los estados de la materia son tres los que acá están presentes: sólido, líquido y gaseoso. En el sólido, la materia en estado sólido tiene como característica principal que tiene una forma definida, por lo que se resiste al cambio de forma, es decir, no se ajusta al recipiente donde la coloquen.
Además, los sólidos tienen una alta densidad porque están sólidas las moléculas, están muy juntas. Líquido. El estado líquido es un estado en que la materia se presenta como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común de este estado. Gaseoso. Se llama estado gaseoso a un estado de la materia que consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o en expansión, lo que significa que no pueden unirse totalmente. Propiedades de la materia. Una propiedad es un atributo de una materia o un metal. Por ejemplo, la dureza es una característica de algunos metales. Existen propiedades generales que son comunes a toda la materia, como la masa, el peso y el volumen, y propiedades específicas que son propias de ciertos tipos de materia: forma, compresión, expansión, resistencia mecánica o fluidez, difusión y fluidez. Los cambios de estado de la materia. Estos van a ocurrir de acuerdo a la temperatura, volumen y presión de un gas. Aquí hay un esquema donde se ve cómo va cambiando de un estado a otro y los procesos que ocurren en el intertanto de estos cambios, como son la solidificación, la fusión, la sublimación, la licuefacción y la vaporización, que van transitando desde el estado sólido, gaseoso, líquido, y ahí aparecen las flechas de cómo va ocurriendo este cambio de acuerdo a la temperatura, volumen y presión de un gas. La masa. Otra de las propiedades de la materia es la masa, que consiste en la cantidad de materia que posee un cuerpo. La masa es una propiedad que se puede medir con un instrumento que se llama balanza y se expresa en muchas unidades, pero la más conocida y recomendada es el kilogramo. Estructura interna de la materia. Desde la antigüedad, los filósofos se preguntaban de qué estaban hechos los objetos que nos rodean. Primero pensaron que la materia era continua, es decir, que se podía dividir indefinidamente. Sin embargo, en el siglo V a.C., Leucipo y su discípulo Demócrito postularon la idea que la materia era discontinua, es decir, que se puede dividir solo hasta cierto punto, ya que está formado por diminutas partículas a las que llamó átomos. Modelos: atómico de Dalton, atómico de Thomson, atómico de Rutherford y atómico de Bohr. Estos son 4 modelos que ustedes van a poder ver durante el periodo de las clases.